Sean todos bienvenidos a su curso de administración de base de datos. Vamos a continuar entonces con los temas que corresponden. Recordando, nuestra unidad número 1 se denomina procedimientos almacenados, funciones y desencadenadores. Los cuales son elementos importantes categorizados como rutinas, siendo las principales rutinas en SQL esas que acabamos de nombrar. Recordemos entonces que estos elementos van a permitir mejorar la seguridad y el rendimiento de la base de datos, caracterizándose además por su capacidad de reutilización. Las consultas complicadas son mucho más fáciles de formular y entender si se descomponen en vistas más simples, que luego se combinan, siendo para ello de gran ayuda este tipo de rutinas. Hablemos entonces de los procedimientos almacenados, recordando que en las clases anteriores lo que habíamos hecho era una introducción a SQL para recordarles un poco dicho sistema, que es la base con la que trabajaremos este tipo de rutinas. Comencemos definiendo procedimiento almacenado. No es más que un conjunto de instrucciones SQL guardadas con un nombre específico en la base de datos. Los procedimientos almacenados entonces son particularmente útiles porque permiten que las operaciones de la base de datos se encuentren disponibles para aplicaciones externas, sin exponer ninguno de los detalles internos de nuestra base de datos, es decir, su estructura. ¿Qué significa esto? Que los procedimientos almacenados van a servirnos como intermediario de comunicación con elementos externos para aumentar la potencia y las funcionalidades de nuestra base de datos, mejorando al mismo tiempo la seguridad, ya que la persona, en vez de acceder directamente a la base de datos, va a acceder solo al procedimiento almacenado específico. ¿Cuáles son entonces los usos de un procedimiento almacenado? En primer lugar, tenemos el devolver un conjunto de resultados. Esto, a diferencia de lo que son las funciones comunes que devuelven un solo resultado, van a permitirnos enviar varios resultados al mismo tiempo por medio de sistemas de apuntadores, pudiendo incluir además parámetros de entradas para especificar más aún el filtro del conjunto de resultados que vamos a obtener. En segundo lugar, nos permiten ejecutar instrucciones de programación para realizar alguna tarea específica sin poner en riesgo la seguridad de nuestra base de datos. En tercer lugar, nos van a permitir devolver valores numéricos, los cuales se utilizarán en la realización de diversas acciones dependiendo de si el bloque específico de instrucciones contenido en el procedimiento almacenado se ejecutó satisfactoriamente o no. ¿Cuáles son las ventajas ahora del uso de procedimientos almacenados? En primer lugar, tenemos la reutilización de código. Ya ustedes saben que el encapsulamiento de un procedimiento almacenado se considera óptimo para reutilizar el código. Y esta es una de las nociones actuales más importantes en cuanto a la programación en cualquier lenguaje. La reutilización de código para reducir el trabajo y también para minimizar los errores de la duplicación o replicación e inconsistencia de la información. Esto
elimina la necesidad de escribir el mismo código múltiples veces, reduciendo inconsistencias en nuestro sistema y permitiendo que cualquier usuario ejecute el código aún sin tener acceso a los objetos a los que hace referencia, aún sin tener los permisos correspondientes, ya que es una utilización de tipo temporal. Ahí entramos en la parte de mayor seguridad, ya que se pueden ejecutar procedimientos almacenados con instrucciones que hacen referencia a objetos a los cuales los usuarios no tienen normalmente permitido acceder. En este caso, el procedimiento almacenado realiza la ejecución del código y de todas las instrucciones, controlando el acceso a los objetos a los que se hace referencia. Esto hace más sencilla la asignación de permisos. Incluso da la posibilidad de implementar lo que llamamos suplantación temporal, donde el usuario utiliza una instrucción execute as, es decir, ejecutar como, para que, internamente dentro del procedimiento almacenado se encuentra dicha instrucción, para que así pueda acceder con un mayor nivel de autorización que el que tiene normalmente para la ejecución de la función específica gestionada por dicho procedimiento almacenado. En los procedimientos almacenados existe, como dijimos anteriormente, un alto nivel de encapsulamiento, lo cual también ayuda con la seguridad de la base de datos. Tráfico reducido. Un procedimiento almacenado se ejecuta como si fuera un único lote de código. Esto va a reducir el tráfico en redes cliente-servidor especialmente, como lo es Internet, porque únicamente se envía a través de la red la llamada que ejecuta el procedimiento almacenado. La encapsulación del código de dicho procedimiento permite que viaje a través de la red como un único bloque, haciendo más ligero su transporte del punto de ejecución al punto de resolución, es decir, desde su origen hasta su destino. Mantenimiento más sencillo. Se puede trabajar en aplicaciones a base de capas. Cualquier cambio en la base de datos hace sencillo los cambios en los procedimientos almacenados que hace uso de los objetos que hayan sido cambiados, como en este caso podría ser diferentes campos, diferentes tablas, etcétera. Simplemente hay que hacer pequeñas modificaciones al proyecto almacenado que hacen sencillo que él se actualice al nuevo esquema que haga falta. Rendimiento mejorado tiene bastante que ver con lo de tráfico de red reducido. Los procedimientos almacenados se compilan la primera vez que se ejecutan y crean un plan de trabajo que vuelve a usarse en sus posteriores ejecuciones. Es decir, en vez de llamar o en vez de acceder al procedimiento almacenado completo, accede a estas variables mínimas que forman ese plan de trabajo. Es importante considerar que la mayoría de estas ventajas son válidas también para el uso de funciones y desencadenadores, es decir, son aplicables a cualquier tipo de rutina SQL similar a estas. ¿Cómo está constituido un procedimiento almacenado? Los procedimientos almacenados sabemos que pueden recibir y devolver información. Para ello deben emplear parámetros de entrada y salida respectivamente. Los parámetros de entrada son aquellos que posibilitan ingresar la información al procedimiento para que
el procedimiento almacenado admita parámetros de entrada, se deben declarar las variables correspondientes al momento de crearlas, donde la sintaxis de este tipo de elementos sería similar a esta, dependiendo del tipo de lenguaje SQL que estemos utilizando, de la versión. Entonces vean que colocamos el nombre del procedimiento, luego identificamos en este caso con una arroba el nombre del parámetro y su tipo, colocamos el valor por defecto de ser necesario y lo ejecutamos como que fuera una sentencia, es decir, como una instrucción completa. Los parámetros se definen luego del nombre del procedimiento, entonces, comenzando con un signo arroba. Los parámetros son locales al procedimiento, es decir, existen solamente dentro del mismo, y una vez que éste termina de operar ya desaparecen. Pueden declararse varios parámetros a un procedimiento separándolos por comas. Cuando el procedimiento es ejecutado, debe indicarse explícitamente los valores para cada uno de los parámetros establecidos y en el mismo orden en que fueron definidos. Es decir, ingresamos 3 parámetros, supongamos que sean edad, nota y nombre, van a irse hacia las casillas correspondientes. Él no va a utilizar metodologías inteligentes para seleccionar dónde va cada valor, sino que va a ser por orden de ingreso. El primer parámetro o el primer valor se va al primer parámetro, el segundo valor al segundo parámetro y así sucesivamente. Los parámetros pueden ser cualquier tipo de datos excepto los de tipo cursor. Luego de definir un parámetro y su tipo, opcionalmente se puede especificar un valor por defecto. Ese valor es el que asume el procedimiento al ser ejecutado si no recibe ningún parámetro. Si no se coloca valor por defecto, un procedimiento definido con parámetros no puede ejecutarse a menos de que reciba explícitamente todos sus parámetros. El valor por defecto puede inclusive ser null o también una constante. Puede incluir también comodines como el de tipo like, o sea, similar, aproximación. El procedimiento almacenado se ejecuta con la instrucción execute o EXS abreviado, seguido del nombre del procedimiento y de los valores de sus parámetros. Aquí tenemos ahora un gráfico que muestra cómo funciona un procedimiento almacenado. Fíjense que en este caso se crea el proceso donde queda almacenado en una tabla de la base de datos específica con la que va a trabajar. La primera vez que es ejecutado o compilado, se optimiza y se guarda un plan de trabajo en la caché de procedimientos, el cual va a volver a ser ejecutado cada vez que necesitemos de dicho procedimiento. Esta es la forma en la que trabaja el procedimiento la primera vez que es utilizado. Vean que allí tenemos que esta sección ya, déjenme sacar aquí el lápiz. Tenemos aquí, vean que esta sección que está de aquí a aquí se ejecuta la primera vez que operamos nuestro procedimiento almacenado. Voy a cambiar la roja porque eso no se ve. Esta sección que estoy marcando en rojo se ejecuta la primera vez que utilizamos el procedimiento almacenado.
Una vez que ya hemos utilizado el procedimiento almacenado por primera vez, se simplifica su ejecución, ya que este cuadro que está aquí, que es el plan compilado, es el que se convierte en activo, por lo que el procedimiento ya no va a comenzar desde aquí arriba, sino va a comenzar desde aquí directamente, tal como se muestra en la siguiente figura. Vean que allí lo tenemos. Él recupera de esta parte de la memoria de la base de datos el procedimiento almacenado que ya fue procesado y realiza las diversas funciones para las cuales fue programado. Si el plan no se utiliza después de cierto tiempo, es retirado de la memoria del equipo para mejorar el rendimiento.